Hola, buenas, yo soy Carlos Carmona y voy a tratar de explicaros el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Primero, para decir que con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, nuestro mundo trató de reestructurarse. Multitud de teóricos trataron de crear de manera predictiva distintas teorías sobre qué iba a ocurrir en los siguientes años. En oposición, autores de pensamiento más neomarxistas como Fukuyama, que propugnaban precisamente el fin de la historia tras la victoria de Occidente en la Guerra Fría, surge la figura eminente de Samuel Huntington al hablar sobre el choque de civilizaciones. Fue una teoría que surgió primero en un artículo de revista y que posteriormente sería publicada en un libro. Es una teoría que entiende que el conflicto no dejaría de existir tras la caída del muro de Berlín. Para Huntington, el conflicto seguiría. Sin embargo, este ya no se daría por las orientaciones ideológicas que pudieran tener los distintos países. A partir de ahora, el conflicto se dará debido a las orientaciones culturales que se presenten en los distintos países y estos países serán conformados precisamente a través de múltiples elementos culturales que para Huntington serían fundamentales a la hora de dictaminar a qué civilización pertenece cada estado. Ahora bien, ¿qué son las civilizaciones para Huntington? Pues para Huntington las civilizaciones serían la suma de los países que se agrupan a través de una serie de elementos culturales comunes, compartidos, que hacen que estando en países de la misma civilización que la nuestra, podamos realmente sentirnos como en casa. Para Huntington existirían 9 tipos de civilizaciones. Por un lado estaría la china, la japonesa, la latinoamericana, la africana, la india, la islámica, la rusa ortodoxa, la occidental y también puso como civilización a las distintas áreas budistas de Oriente. Luego, dentro de estas civilizaciones encontraríamos distintos tipos de estados. Por ejemplo, los estados miembros, que serían aquellos estados que se identifican perfectamente con la civilización a la que pertenecen. Por ejemplo, en nuestro caso en España y que pertenecemos a Occidente. Luego estarían los estados centrales, que serían los estados más importantes de las distintas civilizaciones y funcionarían como líderes. Tenemos el caso de Rusia y de Estados Unidos. Por otro lado, también están los estados aislados, que son aquellos que no se asemejan a ninguna otra civilización, ya que no tienen elementos culturales de ninguna y además se encuentran aislados. Por ejemplo, tenemos el país de Haití, pero también tenemos la civilización de Japón, que tiene una tendencia a mantenerse aislado del resto de civilizaciones y por eso se engloba dentro de estos estados. Luego tendríamos los estados escindidos, que serían aquellos en los que hay dos grupos culturales que pretenden luchar o en los que hay un choque de culturas y se tiende a la búsqueda del poder y a la destrucción del adversario. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, cuando los Hutu hicieron el genocidio contra los Tutsi. Y por último estarían los estados desguerrados, que serían aquellos estados que históricamente han pertenecido a una civilización, pero que intentan entrar en una nueva y están en ese periodo de cambio. Por ejemplo, México en su intento de acercarse a Estados Unidos o Turquía en su intento de acercarse a Europa. Luego, según Huntington, existirán unos focos de conflicto muy peligrosos, que estos focos serían la fractura entre las distintas civilizaciones. Serían unos focos geográficos en los que estas culturas se interrelacionarían y acabarían chocando. Por lo tanto, en este punto, Huntington destaca la figura de tres civilizaciones. Por un lado, destaca China a la civilización china y a la civilización islámica como potenciales civilizaciones que tienden al conflicto o al choque. Y por otro lado, destaca la figura emergente de Estados Unidos precisamente como occidentalizadora, tratando de llevar Occidente a todos lados, algo que Huntington critica, por cierto, en sus textos. Huntington afirma que Estados Unidos debe centrarse en Estados Unidos y no en su lucha de dominar. Y precisamente los que más le critican le achacan eso, que está intentando defender el imperialismo americano cuando realmente no lo hacía como tal. Bueno, por lo tanto, visto lo visto desde la última publicación, ¿en qué podemos quedar? ¿Fue un visionario o solo trataba de justificar las contiendas bélicas del ejército americano? Y me refiero a visionario, pues porque dijo esto de la civilización china y de la civilización islámica y pues en el 2001 hubo un atentado contra las Torres Gemelas y hace un año pudimos ver la guerra comercial que se está produciendo entre China y Estados Unidos.
Y con poco más que decir, muchas gracias por vuestra atención. Yo espero que os haya servido de algo. Hasta luego.